nomás voy a hablar someramente de él, que es la calificación de 25 estudiantes universitarios, ¿sí? Empecé, definí que era un rango, que hice una tabla de conteo, les enseñé que esa tabla de conteo yo la tomaba de inicio, sí, y vía esa tabla de conteo, formaba cuatro tablas: la distribución de frecuencia, la distribución de frecuencia relativa, la distribución de frecuencia acumulada y la distribución de frecuencia acumulada relativa. ¿Sí? Entonces, a partir de esa tabla de conteo, ¿sí? Y en lo específico, aquí están las cuatro tablas. ¿Ahí hay alguna pregunta? No, profe. No, prof. No, ¿No? profesor. Bueno, No. otro aspecto importante de esto es cómo la represento. ¿Sí? Y las voy a representar como gráficas. Fíjense que la gráfica es todavía más potente para visualizar lo que está ocurriendo. Yo decía, por ejemplo, en la primera tabla, yo me puedo dar cuenta, ¿sí? Que aquí hay una alta concentración. De los 25 datos, aquí ya tengo 9, ¿sí? Y 9 me representa más, un poquito más de la tercera parte, ¿sí? Sin embargo, aquí nada más hay 3 datos, es lo más bajo, 3 datos, y pues su contribución es muy pequeña. Incluso por aquí, ¿no? Apenas hay 5 datos y ya estoy viendo 4 marcas. Aquí nada más estoy viendo 3 marcas y ya hay un tercio, casi un tercio, la tercera parte de los datos, poquito más. Y aquí ya hay 5 y abarca más, sin embargo, hay pocos datos. Y no se diga en la puntuación final, ¿sí? Aquí en 5 apenas también lleva 5 datos. Entonces, 5 datos me representa la quinta parte de los datos. Esto lo puedo ver visualmente. Bueno, son de las cosas que, créanme, no son tan fáciles de ver, porque yo estoy acostumbrado a, bueno, más bien es el ver y el observar, ¿no? El ver es echar una mirada, nunca ver con detalle nada, ¿sí? Y cuando se vuelve un observador, ¿sí? Cambia la mentalidad totalmente. Yo les puedo poner como ejemplo. Yo nací en la Ciudad de México hace más de 70 años. Entonces, créanme que desde entonces conozco, por ejemplo, la oficina postal, la central, la de ayer, la del centro, ¿cómo se llama? Lo que está enfrente del Palacio de Bellas Artes y muchas más cosas de mi ciudad. ¿Y qué creen? Que nunca me había puesto a detallar hasta que alguien me alertó de las bellezas que había ahí. Y yo ahora les confieso, cuando yo ando en el centro, más si ando caminando, ya me he vuelto muy observador. Ya observo los detalles de la fachada del correo, y de mucho más cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque he andado en otras partes de fuera del país y también ahí observado y ya comparo, ¿no? Ya veo, ya tengo cosas y digo, bueno, ¿cómo viví ciego, no? Yo tantos años. Otro ejemplo, y mi madre fue de Michoacán, nació en Michoacán, muy cerca de Morelia. Yo conozco Morelia también hace 70 años y créanme que nunca había visto su aspecto de la belleza arquitectónica de la que goza hasta ya mucho después. Sí, yo les hablo mucho después, ya
quizá de los 30 años, de la edad de más de 30 años, o Querétaro, uno de mis hermanos se fue a vivir a Querétaro, también Querétaro tiene unas bellezas en arquitectura y nunca las había visto hasta que alguien me empezó a señalar, dar tours y pues esto lo había visto y por qué, bueno, más bien esto lo había mirado, pero ¿por qué nunca lo había visto? Bueno, eso no sucede, válgame aquí para denotar esto, ¿no? Lo vemos, ¿sí? Y necesitamos que nuestro cerebro se acostumbre a ser analista. Entonces, yo decía la diferencia entre estas tablas, la diferencia entre las tablas y, y las gráficas es fenomenal porque en las gráficas directamente voy a ver mucho más cosas que no veo a través de una, ¿cómo se llama? A través de una simple tabla, ¿sí? Y aquí hay 4 versiones de la misma tabla. Entonces, inicio, dice, la representación de la información contenida en la muestra fue por medio de 4 tablas. Otra forma, ahí hay un error, dice Forna, entonces, todo esto lo voy arreglando conforme lo voy viendo. Otra forma de representar los datos de la muestra es mediante la graficación de sus tablas. ¿Sí? El propósito de la construcción de las tablas y gráficas a partir de los datos de la muestra es realizar tanto un análisis visual, lo que yo les decía, como un análisis numérico de dicha información. La tabla, la gráfica me va a ayudar a este análisis visual, aunque también me puede proporcionar auxilio la tabla. Y definitivamente los cálculos que yo necesito hacer, ¿sí? ¿Cómo se llama? Para hacer un análisis de la información, si es a través de la tabla. Entonces, en la literatura voy a encontrar muchos tipos de gráficas. Por ejemplo, si yo me asomo con Excel, voy a encontrar una gran variedad de gráficas. Muchas de ellas ni las voy a entender, pero fíjese que no es la base fundamental de ellas, es lo que yo voy a enseñar. Y si al caso luego nos asomamos ¿qué es lo que hace Excel para presentar tal variedad de tablas? Bueno, pero en fin, ahorita, aunque en Excel me quiero meter porque yo nunca me he metido, yo tengo otro software más dinámico, como dicen ustedes, más efectivo. Profe, Consideremos, perdón. hay unos compañeros que si les dicen que si Sí, los dejan ¿cómo entrar, de no? favor. Sí, ahorita los admito, permíteme, me tengo que salir. Sí, ya hay 5. Sí, profe, Sí, gracias. sí, ya están. Si hay más que se me concentren, por favor, échenme un grito, Sí, profe. porque pues estamos aquí en clases, ¿no? Entonces Perdón, ¿eh? seguimos. Sí, no te fijes, no, antes al contrario, te lo agradezco y para que bueno, finalmente son de las cosas que tienen que ir apareciendo, ¿no? Y decía, consideremos en primer lugar la distribución de frecuencia. Realmente se le llama frecuencia absoluta. No más que es obvio que es una frecuencia absoluta. El término, aunque lo tiene, no se le pone por lo general. ¿Sí? Entonces, se acuerdan de mi gráfica, ¿no? Se acuerdan, digo, de mi tabla, la acabo de pasar. Entonces, vamos a poner. Con los datos, primero voy a construir lo que es una gráfica de puntos de la siguiente manera. ¿Sí? En un eje horizontal se colocan a escala los valores de la variable X. Después, sobre cada uno de estos valores, se coloca un punto arriba, ¿sí? Se coloca arriba un punto por cada valor de X que aparezca
en la muestra, ¿sí? Se las voy a presentar. Gráfica de puntos y zoom. Ahí la tenemos. Entonces, ¿qué es? Esto debe de estar a escala. Esto debe de estar a escala. Puede ser a mano alzada, pero lo más, respetar. A mí el respeto de la escala es lo que me interesa. Que si tú dices que de aquí a aquí hay punto uno, entonces de aquí hasta acá hay punto dos, hasta acá hay punto tres, o sea, este es 1,9, este es 2, 2,1, 2,2, y esa misma escala, ¿sí? Se va repitiendo, esa misma escala se va repitiendo para todos los valores. Acá ya me están apareciendo mensajes arriba sobre los que están esperándome, ¿sí? Aquí ya está más dinámico porque directamente los puedo ir admitiendo, ¿sí? Entonces, yo creo ya no va a haber esas, como esas peticiones. Bueno, quiero ser enfático en lo que es escala. Miren, hay muchos que no saben colocar adecuadamente una escala. Si una gráfica no tiene la escala adecuada, la gráfica no dice nada. La gráfica, pues hacen los que lo hacen los estos periodistas embusteros, nos dicen sus verdades, no nos dicen la verdad. Entonces nosotros nos tenemos que preparar para hacer una adecuada interpretación y si mi información contenida aquí, ¿sí? No está adecuadamente presentada, pues yo puedo llegar a conclusiones falsas, cosas que no están plasmadas precisamente en la muestra. Y yo como un ejemplo, les puedo, siempre he usado este argumento. Imagínense una fotografía y una caricatura, ¿sí? Por ejemplo, cómo me caricaturizan actualmente a López Obrador, ¿sí? Le resaltan muchos aspectos que no tiene, ¿no? Posiblemente su nariz o qué sé yo, su pelo, ¿sí? Pero si yo tomo la fotografía, pues no puedo más que reír porque dice si es muy parecida. Pero aquello es cómico. Yo no sé si ustedes encuentren todavía caricaturas de Fox, que ya tiene varios años más, y casi tienen la edad de ustedes, Fox, y era cómico cómo lo pintaban, o más allá, después más de Fox, a Calderón, cómo lo pintan con un traje de pues a ese mono le quedó grande todo. O a Peña, el más reciente, yo creo que sí se acuerdan, es de Peña. ¿Cómo pintaban a Peña con un super copete? Era más grande el copete que la cara. Eso es a lo que me refiero, esa es una caricatura. Sin embargo, toman la fotografía y pues la caricatura miente mucho, ¿sí? Porque pues tampoco es cierto todo ese copete que le ponían. Bueno, entonces yo quiero gráficas, ¿sí? Que me representen perfectamente la relación que hay entre las variables y que no sean caricaturas. Entonces, sí quiero enfatizar en eso porque muchas veces yo les pongo una gráfica y si la gráfica realmente que me están presentando es una caricatura, se las pongo mal. Entonces, pues discúlpenme, no saben graficar. Entonces, para que para entender lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Me voy a ir a mi tablet
a mi tablet y desde mi tablet les voy a presentar a qué me refiero. Sí, déjenme verla. Oiga, profesor, en un dado caso nos recomendaría mejor usar hojas milimétricas para las gráficas. Pues, o cuando menos hojas cuadradas, el milimétrico sería el óptimo, ¿sí? Pero bueno, vamos a pensar que no queremos, como se dice en el refrán clásico, ni tanto que queme al santo, pero ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Claro, yo, entre mejor me presenten sus tareas, créanme que me van a, que va a dar gusto, mayor gusto. Claro, lo primero que pretendo es que ustedes tomen la disciplina. Yo pienso que en un momento no muy lejano, ustedes van a, ¿cómo se llama? Ser los que nos sustituyan. Pues yo me tengo que ir de alguna forma, yo no quisiera irme nunca, pero la verdad es que ya mi futuro allí en la escuela ya está limitado a unos escasos años, ¿no? ¿Por qué? Pues por mi edad a la que cuento, ¿no? Sí, ya tengo una edad, no puedo compartir mi pantalla que se debe, a ver, es que está apagado, sí, compartir, compartir, acá estaba, ay, es que esto me está estorbando, bueno, vamos a darle, ya, hasta que se le antojó, bueno, esto es así, siempre hace lo que se les antoja, acá está, bueno, quiero expresar a qué me refiero. Yo, por ejemplo, vean que hasta aquí busco un medio adecuado. Yo estoy buscando una cuadrícula para que me sea fácil, porque siempre a mano alzada, ¿sí? Lo que platicábamos, ¿no? Yo puedo hacerlo a mano alzada, pero tan mal que mi recta se vea curva, ¿no? O más bien ondulada más que curva. Entonces, ¿cómo se construye una escala? Yo inicialmente, en un punto arbitrario, ¿sí? ¿Qué quiero decir con un punto arbitrario? Pues donde quiera, yo voy a poner, ¿sí? El cero. Entonces, bien puede ser aquí. Aquí pongo el cero. Lo que sí sé que hacia la derecha están los números crecientes, ¿sí? Está el uno, el 2, el 3, el 4, el 1000, el 2000. Hacia la izquierda están los valores negativos. Y el rango de mis datos empieza en 1,8, ¿sí? 1,8, 1,9, 2, 2,1, 2,2. Entonces, yo debo de hacer una repartición apropiada. Si yo empiezo aquí 1, 2, 3, 4, mi gráfica yo la estaría reduciendo a prácticamente un pedacito aquí así. Y si yo pongo todos esos ejes, pues estoy desperdiciando una gran cantidad de espacio. Entonces, yo puedo, con toda libertad, ¿sí? No, en lugar de ponerle cero ahí, perdón, ahí no iba mi goma, en lugar de ponerle cero ahí, ¿sí? Le puedo poner mi valor más pequeño, un 8. Bueno, antes de eso, si yo hubiera dejado el cero ahí, otra vez, no encuentro mi pluma, si yo le hubiera dejado el cero y aquí el 1, lo que pasa es que ya estoy declarando que esta parte, si cada cuadrito vale 1, entonces el siguiente vale 2, 3, 4, etcétera, etcétera, ¿no? Pero decía,
esa escala para mí no la considero pertinente. ¿Sí? Entonces voy a quitar esos valores, ¿sí? Y nadie me prohíbe decir que aquí es el 1.8. Entonces aquí es el 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. Ya no me alcanzó, ya no me alcanzó. Pues ¿saben qué hace mucho? Como ya no les alcanzó la escala, pues aquí ponen 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, ¿sí? Y es a lo que yo me opongo que me hagan. No, si no les dio, hay que redimensionar esto, hay que redimensionar. Pues ¿para qué uso si no me alcanzó esto para hacer mi gráfico? Pues borro esos números, los voy a borrar. ¿Sí? Y entonces voy a escribir, por ejemplo, aquí 1.8, 1.9, 2, 2.2, a ver, 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, a ver si voy 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3, 3.2, 3.4, 3.6, ¿sí? Incluso aquí 3.6, 3.8, y aquí puedo poner 4. En mi gráfica, en mis datos, no hay 4, pero pues no importa, no importa, no estoy diciendo, el chiste, lo que yo quiero transmitir, no digamos mentiras, ¿sí? Ajustémonos, ¿sí? Algo que es real. En esa escala esos valores están reales. No lo que yo decía, bueno, ya me voy ahora a mis tablas, a mi tabla. Un 8, ¿cuántos hay? Uno. Pongo un punto sobre ello. 1.9, hay 2. Entonces, si lo estoy haciendo a mano alzada, pues la cuestión es que sea lo más homogéneo posible para que la gráfica realmente me represente algo. 2, no hay ninguno, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, no hay ninguno. ¿Sí? ¿Hay uno? Ok, ya hay uno. No, no hay nada. No No hay hay nada. ninguno, no. 2.1 es que hay uno, Así es. ¿sí? Entonces, esa gráfica con ese sistema, con esa dinámica, pero lo que, insisto, yo les insisto en que la escala, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Después de eso, es que ahora sí le entra solecito a mi estudio y de repente ya tengo que cerrar la ventana para que no me invada el sol, si no me deja sin opción aquí hasta de ver esto, ¿no? Entonces, al hacer eso, mi gráfica se va a parecer mucho, mucho a una gráfica que yo haga ya con un software, con un software. Además, pues nomás no es indispensable que yo todo haga a mano. Afortunadamente, en la actualidad, el uso de la tecnología pues es algo supremo. Fíjense que cuando yo fui estudiante, una mugrosa calculadora no existía. Teníamos que hacer, todos los cálculos los teníamos que hacer a mano. Nada más había sumadoras y eran unos verdaderos monstruotes, ¿eh? En estadística, principalmente cuando teníamos exámenes,
había algunos que llegaban con almastrote de 6, 8 kilos, ¿no? Para poder hacer las operaciones. El que tenía y yo que no tenía, pues apenas tenía para mi pasaje. ¿Ustedes creen que iba a tener para una cosa de esas carísimas? Noten que es el reflejo de lo que yo estoy mostrando. Esta escala debe de estar homogénea. Y claro, el software me hace cosas maravillosas. Esta gráfica está hecha con un software que se llama Fathom. Fathon, Fathom. Ustedes denle ese nombre a su buscador y los lleva. Nada más que el único inconveniente es que sí tiene costo. Hay que comprar licencia. Yo tengo licencia porque lo uso mucho para mis clases y para el control de mis clases. Aquí nada más que ya hay una desventaja ahorita en mi caso, que no puedo usar en la computadora de escritorio desde la que les estoy dando clase. No es compatible porque este es de 64, no sé qué, y aquel software nomás está para 32, pero tengo la laptop en un momento dado, les hago una presentación con este software, sobre todo para que se den cuenta que una vez que yo aprenda a hacer todo esto a mano, ¿sí? Hacerlo a mano es como irme de aquí a mi trabajo caminando, ¿sí? Hay métodos más eficaces de transporte, desde el transporte colectivo, pues hasta los transportes individuales. Yo jamás iré ya actualmente, pocas veces iré en transporte colectivo. Yo si en caso de que me quedara sin coche, me voy en taxi, ¿sí? Pero tengo coche, ¿no? Tengo los medios para no andar, andar en un transporte. O es como si yo quisiera ir a Europa, me voy en barco, como en la Edad Media, ¿no? O como todavía en el siglo, o hace un siglo, ¿sí? Que apenas andaban, la aviación andaba en pañales y que se dieron globos hidrostáticos y todas estas cosas. Ahora ya no hay necesidad, ¿no? Mientras en esa época eran meses en llegar de América a Europa, en la actualidad, pues yo estoy en cuantos, alrededor de 10, 11 horas, estoy yo en muchos puntos de Europa, o más lejos, o a Estados Unidos, voy a Los Ángeles, creo que hace el avión 3 horas, 4 horas, ¿no? Y si me voy en autobús hago días, ¿sí? Y más si me voy caminando, como los aztecas me vengo caminando, pues hago varias generaciones. Bueno, entonces, esta es mi primer gráfica que yo puedo realizar con esa tabla número 1, con la distribución de frecuencias. Otra gráfica de la misma tabla, ¿sí? Es un histograma. Un histograma, este eje ya no cambia. Aquí estoy representando adecuadamente mis variables. Entonces esto ya está representado adecuadamente. ¿Qué es lo que va a cambiar? La forma. Y para este histograma va a aparecer aquí el eje vertical. Aquí me lo manda la gráfica, sin embargo no tiene ningún significado, es como la línea superior o la de la derecha, no tiene ningún significado más que formar ¿cómo se llama? Un cuadrito. Pero yo, si hubiera querido, le quito todo esto a la gráfica, yo le quito todo esto, simplemente eh, saco una copia, saco una copia de esta región así, como lo estoy pintando, y ya no me aparece ese marco. Entonces ese marco no implica nada. Entonces, pero para el histograma, entonces sí aparece el eje vertical, aquí ya. Pero si es un eje,
ahora tiene una escala. Esa escala va a ir de acuerdo a los valores de las frecuencias, ¿sí? Y entonces, se parte de dos ejes numéricos. Uno es el horizontal, donde se colocan los valores de la variable X. En el otro, de manera vertical, el otro es un eje vertical, ¿sí? Y aquí se colocan los valores de las frecuencias observadas para cada valor de X. O sea, este va a ser mi eje de frecuencias y yo lo voy a dimensionar de tal forma que aquí coloque, ¿sí?, las frecuencias. Y siempre mi estrategia es observar la frecuencia máxima. En este caso, mi frecuencia máxima es de 4. Entonces, yo si selecciono aquí 4, ¿sí? Este es 0. Este es 0. Para las Y. Para las X, de ninguna manera esto es 0, ¿eh? Para la X, de ninguna manera, ¿sí? Esto es 0. Ay, esto, ya apareció esto. ¿Sí? Entonces, para las X, ¿no? Este sería como unos 7, pero para las Y este valor sí es 0. Entonces, quiero que donde se cruzan estos dos ejes no es el origen naturalmente. El origen está corrido, ¿sí?, hacia la derecha. Bueno, entonces aquí, como ya aquí lo estoy señalando, ¿sí? Llegué hasta 5, pero yo realmente lo que debo de garantizar es el 4. ¿Por qué 4? Porque es la frecuencia máxima que tengo, que es para el valor de 2.6. 2.6 se repitió 4 veces. ¿Sí? Entonces, eh, una vez que tengo mi eje, esto no, todavía no lo he puesto, ahora ya lo quité y no lo quería quitar, otra vez ya lo quité. Bueno, una vez que tengo esto, la gráfica se forma dibujando rectángulos de base unitaria que parten del eje X, o sea, aquí está mi primer rectángulo, va desde la base, perdón, va desde el eje de las X, ahí está sentada mi base del rectángulo, y tiene una altura, ¿sí?, igual a la frecuencia. O sea, el 1.8, acuérdense que era 1, si no véanlo en sus notas, es 1. Entonces, ¿a qué me refiero con valores unitarios? Quiere decir que si la unidad, aquí la unidad que yo estoy manejando, es un décimo, ¿sí? De aquí a aquí, aquí es 1.9. ¿Sí? Perdón, aquí es 1.9. Entonces, la base de este rectángulo va de 1.75 a 1.85. Para que la siguiente, que tiene una frecuencia de 2, vaya de 1.85 a 1.95. Y de vuelta tiene una altura de 1, que es la frecuencia. El 1.9 queda al centro, el 1.8 queda al centro del rectángulo, ¿sí? Siempre el valor de la frecuencia, queda al centro del rectángulo. Y los rectángulos coinciden en pared. Si comparten pared, entonces tiene una altura de 2, ¿sí? Tiene altura de 2, 2, 3, 1, 2, 4, 3, etcétera, que es la misma que hay acá de alguna forma. Esto expresa lo mismo que esto. La diferencia es que esto está expresado en puntitos, con puntos, ¿sí?, muchas veces llamados diagramas de dispersión. Sí, es una dispersión de los puntos, ¿sí? Y acá esa se da mediante rectángulos.
Pero comparen las gráficas, me dicen lo mismo. O sea, rápidamente la gráfica, ¿qué me está diciendo? Valores bajos, tengo 3. Y ahí puede establecer una marca hasta donde puede uno decir bajo, o puede uno decir muy bajo, bajo, medio, regular, ¿sí? Alto, más alto y extremadamente alto, ¿no? Como sea uno, va a depender ese lenguaje del que yo me exprese, va a depender mucho de lo que estoy yo haciendo. Puedo yo estar hablando de estaturas, de pesos, de ingresos, pues serían los que no tienen, bueno, su ingreso son contribuciones muy escasas. Acá están los que ya tienen trabajo mal pagado, acá están los que ya tienen trabajo no tan bien pagado, pero pues ya comen. Acá están ya los clases de mediana, clase media, pero de abajo, estos clase media, un poco de arriba, y estos son los mejores. Y los grandes ricos, pues no aparecen porque se salen de la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, a esto se le llama un histograma. ¿Qué es un histograma? Un conjunto de rectángulos, simplemente, donde se grafica la variable contra su frecuencia. Incluso en algunas gráficas en Excel, esto lo grafica al revés. No me gusta en lo particular, yo no comparto ese tipo de gráfica. Bueno, otra gráfica que hay para esto se llama, aquí se me pasó a habérselos puesto en negrita, como aquí. Otro, otra representación de la misma tabla es a través de un polígono de frecuencias. La construcción se realiza en un sistema igual, el mismo, este sistema que tenemos XY, este sistema XY es el mismo en ambos casos. Aquí la diferencia es que voy a colocar puntos como si yo estuviera en geometría analítica, donde voy a graficar mi X y mi frecuencia. Eso me da un punto en el plano. La X, por ejemplo, este es 1,8 con frecuencia 1, el punto lo voy a colocar aquí. ¿Sí? En el siguiente, 1,9 con 2, el punto lo voy a colocar acá. El siguiente, algo que no he destacado, perdón, se me está pasando desde la gráfica anterior. Noten que los huecos existen, aquí sí existen, aquí sí hay que colocarlos, porque si no, coloco el 2, no estoy viendo que aquí hay un hueco. Y es donde cuando están en forma de tabla no los veo. ¿Sí? Aquí están los huecos, aquí están los ceros. Había 4, 2, 2, 8, 3, 2 y 3, 6. Ahí hay huecos. Bueno, esto mismo se refleja aquí. Entonces, cuando yo localice este punto, estos puntos, aún cuando no aparezcan, ¿sí? Aún cuando no aparezcan en mi tabla, ¿sí? Yo asumo su valor de 0. Yo asumo el valor de 0. Entonces, yo lo que les decía, aquí voy colocando el primero, 1,8 con 1, 1,9 con 2, 2 con 0, 2,1 con 1, 2,2 con 1, 2,3 con 2, hasta agotarlos todos. Hasta agotarlos todos, ¿no? Y aquí voy a poner uno anterior que sería 1,7. 1,7, ¿qué frecuencia tiene? ¿Quién me dice?
¿Sería 1.7, ¿qué cero? frecuencia le damos? ¿Perdón? ¿Sería cero? ¿Pero? Cero. Sí. Cero. Se escribe, ¿eh? 1.7 con cero. Entonces, la diferencia que hay con esta otra gráfica. Aquí no lo necesité. Y aquí 3.8, ¿sí? Tiene también una frecuencia cero. O sea, aquí sí. No, perdón. Este es 3.6, 3.7. Ah, sí, es 3.8, perdón. Sí, sí es cierto. Tiene una frecuencia cero. Entonces, sin más cuentos, se las pongo. Inicialmente, ¿sí? Ahí está el 1.7 con frecuencia cero, ¿sí? El 2 con frecuencia cero, el 2.8, el 3.2, el 3.6 y el 3.8. Entonces, uno de los puntos de izquierda a derecha, o sea, este es el primero, este es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Los uno mediante segmentos de línea recta, y eso se le llama un polígono de frecuencia. ¿Dudas? No. Son las gráficas que me presenta Gatel. Nada más que aquí la diferencia es que aquí hay 25 datitos y él me está presentando datos de millones o cientos de miles. ¿De acuerdo? Bueno, estas tres gráficas serían para representar la tabla 1. Para la tabla 2 voy a eliminar la gráfica de puntos y nada más va a haber histograma. Este se va a llamar histograma de frecuencia relativa y polígono de frecuencia relativa. Entonces, en este caso, eh, como tanto en la representación tabular es tabla, como en la gráfica se puede llevar a cabo un rápido análisis visual de la información. Por ejemplo, podemos observar los valores mínimo y máximo de X. Aquí está, ¿sí? 1.8 y 3.7. ¿Qué valor tiene mayor frecuencia? Pues aquí este es el más alto, ¿no? ¿Sí? Eh, ¿Hacia qué valores se concentran la mayoría de los datos o un gran porcentaje de ellos? Y aquí nuevamente aparece, ¿no? Lo que puede resultar de gran valía. Digo, las gráficas no simplemente es para quitarnos el tiempo, ¿sí? Las gráficas tienen un gran poder. Lo que sea visual es más fuerte que lo que es mental, ¿sí? Entonces, nuestro primer conocimiento para nosotros se desarrolla desde esa manera visual. Ahora, en la literatura, como ya lo dije, encontramos una gran variedad de gráficas, ¿sí? La diferencia entre ellas es que se adornan de formas distintas, ¿sí? Como en Excel. ¿A qué me refiero ahí? Pues yo sí me voy a la última gráfica para denotarlo, aunque pude ir para adelante. Por ejemplo, aquí en lugar de poner barras, yo puedo poner cilindros, ¿no? Y la gráfica se va a ver espectacular, ¿eh? Se va a ver algo como hecho en otro planeta. No, no, no. Simplemente me da un aspecto de 3 dimensiones. O pueden ser, en lugar de cilindros, estas figuras verticales, pero de 6 lados, ¿sí? Las bases pueden ser hexagonales y entonces le da un aspecto más bonito, más vistoso. Y si quiero, y si mi cliente es un burro,
no hombre, lo voy a dejar. Como no va a entender nada, ¿sí? Va a creer que yo soy de otro planeta. Pues no, no es de otro planeta. Lo que pasa es que entiende lo que no entiende. En el caso de la distribución de frecuencia relativa, nos reducimos a dos gráficas. Una es el histograma de frecuencia relativa, que casi es el mismo que el histograma anterior, ¿sí? La diferencia, o sea, va a ser lo que acabo de pasar ahorita, ¿sí? La diferencia va a estar en este eje, que estos son valores absolutos. Y acá me va a dar, ¿sí? Una escala relativa, ¿sí? Pero es idéntica. Yo puedo usar la misma gráfica para hacer las dos representaciones. Como les decía, únicamente la diferencia, ¿sí? Es esa representación. Se metió una horripilante mosca y ahorita la veo y la extermino. Sí. Entonces, ahí está. Ahí está. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Nomás la escala. La escala, recuerden que 4/25 era .16 o es .16. 4/16, que ¿por qué 4/16? Pues es el máximo, ¿no? 4. Pero, ay, dije 4/16. 4/25 quise decir. 4/25 es .16. Si no, háganlo, ¿sí? Y se vuelve a respetar la escala. Se vuelve a respetar la escala. Si hasta que es .16, entonces su mitad es .08. Sus cuartas partes, la mitad de .08 es .04. La mitad de .04 es .02. La mitad de acá es .01. Entonces aquí es .01, 02, 03, 04, 05, ¿sí? 2 más 08, 2 más 010, 12, 14, 16 y hasta aquí llegaría mi gráfica, ¿sí? Es la misma, nada más cambia la escala. ¿Dudas aquí? No, profe, todo bien. No, profesor. Como decía ese, ¿no? Que dice, habla de alguna de estas caricaturas, dudas a mí, acá ayer llamas a mí, creo es el hombre, fuego, no sé cómo se El llama. Cuatro Fantástico. De uno de los cuatro. Sí, La y no antorcha crean humana, que es sí. no crean que yo es porque veo esas cosas, ¿no? No, lo que pasa es que tengo dos nietos, uno de 7 años, la niña 7 años y mi nieto tiene 20. Entonces, mi nieto tiene la edad de ustedes, bueno, un poquito más mayor a ustedes, pero pues qué tiempo tiene que veía esos programas y sigue viéndolos, ¿no? Porque hay algunos adultos de mi rodada que también hasta les gustan las telenovelas, ¿no? Yo digo, bueno, pues son ciertos niveles educativos, ¿no? Por ejemplo, a mí no me pongan eso que que escucha mi nieto, le digo, quítame eso que me está martirizando el cerebro, pone reggae y esas cosas, incluso el mismo, ¿cómo se llama esto? Esta música banda, tampoco la tolero y y yo soy amante de la música, pero pues no de esa música distorsionada, yo, por ejemplo, esa música de banda la tocaba muy bien, la cantaba, bueno, se acompañaba de Luis Pérez Mes, un viejito que pues ya hace siglos que ya ni siquiera está aquí entre los vivos. Bueno, una cosa análoga, una cosa análoga sucede con el polígono de frecuencia. Aquí sí usé la misma escala. Vean que es el mismo esquema. De vuelta, ¿qué cambió? La frecuencia. ¿Sí?
la frecuencia. Que aquí, mientras la unidad de longitud fueron unidades, pues aquí están divididos en hasta décimas, ¿no? Hasta centésimas. ¿Por qué? Pues mis datos manejan centésimas, ¿sí? Y aquí hay una cosa importante, ya no la resalté, pero en su momento lo voy a hacer. Estas frecuencias relativas, al multiplicarlas por 100, ¿sí? Me dan escalas porcentuales. O sea, por ejemplo, ¿no? Que es 0.8, 0.08. ¿Qué quiere decir? Si lo multiplico por 100 es 8. Entonces, el 8% de los valores, ¿sí? ¿Cuánto es? 1,9 creo, ¿no? 1,9. El 16% de los valores tiene una puntuación de 2,6. O sea, que aquí esta escala, ¿sí? Muy rápidamente la puedo convertir en porcentajes. Hubiera puesto una en porcentajes. No cuesta ningún trabajo. Yo no hago nada, todo lo hace el software. Bueno, sí hago apachurro teclas. Entonces, les decía, no hay ningún secreto en esto. Y esto es lo que nos presentan. Yo en su momento, entonces, presentaré algunas de las gráficas y que pudiera mostrarnos López Gatell, y están hechas con estas herramientas. Nada más que, pues sí, debo de advertirles que sí, estas gráficas son hechas con software, son hechas con algún tipo de software, ¿sí? Y bueno, yo también acá las estoy reproduciendo con software. Entonces, los elementos que no debo de perder de vista, ¿sí? Es su nombre. Aquí no lo puse porque es el mismo problema que traigo, pero muchas veces debí haberle puesto aquí, ya sea aquí o aquí, qué es lo que me está representando. Sí, debí haber puesto calificaciones o puntuaciones en un test de una universidad, ¿no? Lo que pasa es que no, como no lo uso más como ejemplo, pero ya en las gráficas formales, yo sí debería de ponerle a qué se refiere esta información. Porque si no, se me pierde la información. Aquí, aunque aquí sí dice, ¿no? Que es un promedio. Es un promedio, pero creo que no era promedio, son los... eh, creo que sí habla de promedio, ya no me acuerdo. Y acá me dice frecuencia. Toda leyenda la puedo poner aquí o acá, ¿sí? El problema, les digo ahorita, la situación es que como esto lo hago muchas veces, pues ya se me van los detalles, pero si fuera un trabajo que yo estoy presentando para algo, yo debería de poner esas etiquetas. Bueno, en el caso de las otras dos tablas, que es el polígono de frecuencia acumulada y el polígono de frecuencia acumulada relativa, nada más voy a presentar una gráfica. Entonces, en el primer caso, ¿sí? Bueno, esto... ¿qué decía acá? A ver, ¿qué había dicho? Usamos, perdón, ¿qué puse ahí? En algunos casos, usamos solo una gráfica para el caso de una distribución de frecuencia acumulada. Se llama polígono de frecuencia acumulada. Para dicha gráfica, en el eje X se colocan los valores de la variable X. Bueno, en el eje X se colocan los valores de la variable. Ya no puse X. Y en el eje Y
los valores correspondientes a la frecuencia acumulada. Aquí cambia esta escala, ¿eh? Aquí mi escala máxima fue 4. En los de frecuencia acumulada, ¿cuál es la frecuencia máxima? ¿Lo recuerdan? 25, ¿no? 25. Entonces esta escala debe de llegar, ¿sí? Hasta 25. ¿Sí? Y de vuelta, como esta gráfica, como los polígonos, lo que tengo es que señalar los valores, como están aquí. ¿Sí? Entonces, en el plano se grafican las parejas X con F. Después se unen de izquierda a derecha y la gráfica resultante se llama polígono de frecuencia acumulada, gráfica de abajo. Ahí está. Aquí lo único que que ya no anoté es que este punto, o sea, la gráfica como tal, esa línea quebrada, siempre parte del eje de las X. Entonces tengo que agregar un valor que no está en la tabla, que es 1,7, pero ya alguien hace un rato me había dicho con toda certeza, ¿sí? Que su frecuencia es 0. ¿De acuerdo? Y se unen los puntos por medio de rectas o segmentos de recta. ¿No hay problema? No, profe, hasta aquí todo bien. Y la última gráfica aparece lo mismo, nada más que en lugar de ser frecuencia acumulada, es frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Cambia la escala, ¿sí? Y esta sí va de 0 a 100%, o de 0 a 1, como lo podemos ver. Cambia de 0 a 1. Y lo que les decía, el eje horizontal siempre va a ser aquí para el eje horizontal, perdón, para el eje vertical siempre este punto es 0, va hacia arriba. Y para el eje vertical este punto es 1,6, ahí sí lo bajé hasta 3,8. Bueno, son las representaciones. Posteriormente, les enseñaré otro tipo de representaciones que no tienen grandes chistes. Por ejemplo, luego aparecen diagramas de caja, ¿sí? O diagramas de raíz y tallo. Yo creo uno que son las grandes, los grandes elixires de la vida. No, yo creo que esto está sencillo. Lo único que debo de tener cuidado es en el manejo de las escalas. Todo. Entonces, termino esta presentación gráfica con un problema muy sencillito. Después nos vamos a meter con problemas mucho más complicados. Bueno, más complicados, no mucho. Eso de mucho es pues para los que odian la matemática. Pero ustedes son para, creo son su carrera es de... Ingeniería informática, profe. Pues es un tipo de ingeniería también. Yo creo que deben también, sí se acuerdan que les dije que yo soy ingeniero de formación, ¿no? Pero soy ingeniero químico. Entonces, yo no concibo un ingeniero que no sepa muchas matemáticas también, aunque sean aplicadas. Bueno, continúo con el análisis de datos. El análisis de datos lo voy a realizar mediante dos tipos de estadísticos o dos tipos de mediciones. Una son las medidas de centralización o posición, como la media aritmética, la mediana y la moda. Las otras medidas de dispersión o de variabilidad
¿sí? O las otras medidas son de dispersión o variabilidad, y en ellas vamos a encontrar desviación media, varianza y desviación estándar, sin decirles que son todas, hay más mediciones, ¿no? Por ahí. Pero son las que, incluso dentro de los de centralización, con la mediana y la moda, nunca nos vamos a meter más que en los ejemplos que veamos en este tema. Pero ya para lo que viene, prácticamente lo que voy a necesitar es la media aritmética. Nada más, ¿eh? Y de esto, pues, la varianza y la desviación estándar, esta tampoco se usa, pero vale la pena verla. La media aritmética no es otra cosa más que el promedio de valores. Se obtiene al sumar todos los valores de la variable y esa suma se divide entre el número de ellos y se simboliza como X barra. Les decía desde la clase anterior, no concibo, no me alcanzaría la mente para pensar un solo caso que no tuviera que no supiera sacar el promedio. Su fórmula es, pues, X barra, ahí la puse en rojo para resaltarla, igual a la suma de variables que se simboliza suma de XY entre N, donde, ¿sí? Precisamente esa suma de variables es X1 más X2 más X3, etcétera, hasta XN. ¿Sí? Y, bueno, bueno, es que aquí no lo necesite. Ejemplo 1. Una muestra de la estatura de 8 alumnos tiene los siguientes valores. Que ya están mis valores. ¿Sí? Tiene los siguientes valores: 1,56, 1,73, 1,62, 1,51. Sí, eh, 1,68, 1,70, 1,55, 1,63. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su media? Bueno, ahí pido media ni moda. Ahorita voy a definir cuáles son los que me hacen falta. Sí, me da tiempo, es rapidísimo esto. La suma de las X pueden checarlo con toda confianza y deben de hacerlo, ¿eh? Es 12,98. N es 8, entonces la media es 12,98 entre 8, 1,6225. ¿Sí? Bueno, la mediana se define como el valor que tiene la variable del centro cuando los datos están ordenados en magnitud. O sea, debo de tomar mi muestra, que es esta, y ordenarlos comúnmente de menor a mayor. Esa es la estrategia. Pueden ser al revés, de menor a mayor. Pero entonces veo qué dato queda al centro, ¿sí? Y esa es la mediana. Pero aquí hay dos casos. Cuando el número de datos es impar, hay un solo valor, ¿no? Si son 9, ¿sí? El valor quinto es el que queda en medio. Hay 4 menores y 4 mayores, ¿sí? Pero si son dos, o sea, o es un número par, entonces, como en este ejemplo que acabo de poner son 8, hay un número par. ¿Cómo saco la mediana ahí? Tomo los dos que quedan en el centro y los promedio. Noten que son simples definiciones, ¿eh? En nuestro caso hay 8 valores, es par. Entonces, los que quedan en medio no es uno, sino son 2. Y entonces la mediana es, ¿sí?, el promedio de esos dos valores y me da unos 625.
¿sí? Si fueran 9 datos, por ejemplo, bueno, aquí estoy, cuando es un número par, entonces debo de promediar estos dos. Pero cuando hay un número impar de datos, ¿sí? Hay un solo valor de mediana, ¿sí? Y en este caso, sin más trámites, esa es la mediana. ¿Cómo lo estoy señalando? En la siguiente lámina que no quiere aparecer. Entonces, sin más trámite escribí, sin más trámite la mediana es el valor que está al centro, recordando que los datos deben estar ordenados de menor a mayor. Entonces la mediana en este caso es 1,63. No hay problema, yo creo, ¿no? Finalmente me echo la moda que se simboliza como MO, la mediana la simbolicé como ME, ¿sí? Esta como MO. Algunos textos traen una notación especial para estos dos parámetros, pero yo prefiero no usarlos porque de hecho no vamos a hacer estadísticas con medianas o modas. Entonces, la moda que simbolizamos como MO la definimos como el valor que se repite con mayor frecuencia. ¿Sí? En nuestro caso, ¿sí? No hay moda, ninguno se repite, ¿sí? Se le llama entonces una muestra amodal, una muestra sin moda. En otros casos puede haber una moda, pero también puede haber dos modas, tres modas, ¿sí? Puede haber una, o sea, un conjunto de datos puede no tener moda o tener más de una. Es como la luna, ¿no? Entonces, para la clase de mañana, vamos a retomar el ejercicio número 3 para el cálculo de las medidas de centralización. O sea, si yo tengo mis datos en una tabla, claro, puedo usar todo lo anterior sin ninguna dificultad. Yo tengo que sumar esos 25 valores y dividirlos entre 25. Bueno, ok, pero si ya los tengo en una tabla, ¿sí? Pues sería ocioso, ese es otro de las ventajas de tenerlo en tabla, que se me va a poner como un proceso y se me reduce la labor para sacar la media. Y yo otra vez les vuelvo a adelantar, hay calculadoras desde las que, de estas baratonas de solo 10 pesos, de 20 pesos. Antes las vendían hasta en 20 pesos, las encontraba uno en el metro. Bueno, chinas, por supuesto. Pero las Casio más baratas, de 200 pesos, hacen esto de manera automática. Yo les voy a mostrar cómo, para el que tenga su calculadora a la mano. O sea, no tenemos por qué hacer talacha inútil. Ya debemos de utilizar este tiempo en pensar más que en calcular. Entonces, ya me quedan escasos 6 minutos, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es el cálculo de esa media, nada más considerando ahora cuando los datos están presentados en la tabla. Por ejemplo, ¿qué me dice la tabla? Que el 1,8, ¿sí? Aparece una sola vez, pero el 1,9, ¿sí? Entonces, nada más hay que sumar una vez un 8. Pero, sin embargo, el 1,9 aparece dos veces. Entonces, dos veces hay que sumar 1,8, pero me sale más económico decir, bueno, 1,8 más 1,8, ¿sí? Perdón. 1,9 más 1,9 suman 3,8, entonces pongo como atribución de la variable 1,9, 3,8. O para entenderse más, por ejemplo, el 2,6 se repite 4 veces. En lugar de 4 veces sumar el 2,6, veo que 2,6 por 4 es 10,4. ¿Sí?
Entonces, como es un proceso ligeramente distinto, la fórmula se modifica. Pero parto de ahí, inicio para cálculo de media, perdón, sí, de media, mediana y moda, para no terminar apresurados. ¿De acuerdo? Sí, está bien, profe. Sí, profe. Entonces, nos vemos mañana, directamente, como voy a estar usando esta tablet, les voy a pedir que se conecten directamente con el número que les di, se conecten en Zoom. Si hay algún problema, pues no duden en que me manden un correo, y yo lo atiendo inmediatamente. Sí, al ver que no se están incorporando, algo está sucediendo, entonces me voy a Teams un rato y me regreso acá. Pero yo creo que no entramos, no tenemos dificultad para entrar a Zoom. ¿Sí? Bueno, sin más trámite, nos vemos mañana. Ok, Sí, profesor. profe. Profe, gracias. Mañana, profesor, Hasta gracias. luego. Gracias, profe. Y Hasta ya. luego, profesor. Tenga una buena tarde. Hasta luego, profe.